Psicólogo, pero antes el doctor Adalberto Rojo, él es encargado del módulo de atención a embarazos en el Hospital de la Mujer, aquí en Hermosillo. Buenos días, Adalberto. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la situación que tenemos de los embarazos en adolescentes en Hermosillo? Por ejemplo, en el 2014, ¿cuántos cerramos? O si hay un comportamiento en los últimos años, sería mejor la tasa para ver vamos a decirlo, el comportamiento de esta... vamos a decir, ¿de quién es responsabilidad? ¿Los padres? ¿De la autoridad, de la sociedad? ¿O se la vamos a dar todo a los adolescentes? ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, en el embarazo en adolescentes ha tenido un incremento desde los años del 2008 para acá, en forma paulatina, lenta, con un porcentaje importante, nada despreciable, ¿no? A nivel nacional tenemos aproximadamente un 21% de embarazos en general, de adolescentes. Pero aquí en el área norte, aquí en Hermosillo, tenemos nosotros registrados en la atención de eventos obstétricos en los adolescentes hasta un 33%. ¿33% de manera anual? Sí, de manera anual, y esto ha venido incrementando. En años previos podría haber sido el 30, 31, 30, 32. Actualmente tenemos el 33% de los embarazos, principalmente en el grupo de 15 a 19 años y algunas de ellas de 10 a 14 años. A ver, ¿puedes desglosarme en datos duros cuánto es de 10 a 14 y de 15 a 19? Es decir, ¿en cuánto se traduce ese porcentaje? Bueno, el 80% de ellos, nosotros tenemos eventos entre los 8 y los 10,000 eventos obstétricos anuales. En este caso, el grupo que más contribuye a los embarazos en adolescentes es el grupo de 15 a 19 años, que sería aproximadamente el 90 y tantos %. Un grupo muy importante que ha estado apareciendo son las pacientes, son los adolescentitas jovencitas, que son de 10 a 14 años, en las cuales con cierta periodicidad tenemos un evento. Evidentemente la influencia para un embarazo de este grupo de edad es diferente en los de 15 a 19, ¿no? Por ejemplo, ¿me pudieras dar los datos duros del 2014? ¿Cuántas de 10 a 14 años embarazadas? Bueno, es un promedio, no tenemos exactamente nosotros hacemos porcentajes de ello. ¿Cuántas son? Digamos, el 1 o el 2%, esto sería de 3,000 eventos el 2%, es más decir, o menos. 20, bueno, Sí. bueno, 60 niñas más o menos me dicen aquí. Entre los 10 y 14, entre más edad tiene, pues evidentemente esto viene más allá, ¿no? 60 en el 2014. Años. Sí. ¿Y del 15 y 19? Es el resto de las pacientes. En este caso serían, ahorita, por ejemplo, que tuvimos 8,000 eventos obstétricos. Hablaremos sobre 1940, más o menos, 1950. Sí. En grupos menores, en el grupo en el grupo de 10 a 14 años, ¿no? Son de 10 a 14. Son muchísimas niñas. Es una bolsa. Estoy viendo que entonces estamos escandalizando con un cuadro, con un solo caso, cuando son 60 en el 2014 y 2,950 de 15 a 19 años, que en verdad, ¿a qué le atribuyes esto o desde el punto de vista de la autoridad? Bueno, lo que respecta a nosotros, hay un fenómeno que se llama el laissez-faire, que es dejar de hacer hacia el aborto y la anticoncepción en estos grupos de edad. Necesitamos cambiar de actitud, necesitamos mostrarles mayor interés a estos grupos, darles información y educación con respecto a esa moralidad sexual, ¿no? Dejar de ver a la adolescente como un ser solamente biológico y no y tiene que ser en forma integral como algo biopsicosocial, ¿no? Espiritual. Es una manera que el adolescente se manifiesta, ¿no? Y sobre todo en etapas más jovencitas en las cuales ellas quiere pues ser notada, ¿no? Y a veces se equivocan el camino y es cuando ellos empiezan a tener ese tipo de situaciones. Pero hay mucha influencia y factores de riesgo porque son situaciones que pudieran ser en un 97-98% posibles, sobre todo el embarazo. Pero el constructo social y a veces no les permite tener más allá. Pero sí falta educación, tenemos que tener un compromiso mayor los padres, la familia, tenemos que tener
las escuelas, las entidades, las instituciones de salud, y hacer un proceso de educación. La educación es lo que va a ayudarnos en gran medida que este grupo de edad tome conciencia y pues no vaya a caer en procesos del embarazo. El embarazo, el cual es ya como es un problema de salud pública, y es una verdadera tragedia para este grupo de edad y para cualquier tipo de sociedad, el tener tantos embarazos en adolescentes, y sobre todo en adolescentes, lo que es el primer grupo de adolescentes de 10 a 14, y sobre todo en jovencitas entre alrededor de los 15 y 16 años. Muy bien, pues te agradezco mucho la información, pones ahí el debate, alguna recomendación. Bueno, muchas madres de familia aquí opinando. Alda Lucía Burrol dice, este caso donde se ha ventilado que la menor pudo haber sido prostituida, habla de familias sin amor ni responsabilidad. Bueno, también exactamente, es decir, descuido. ¿Acaso las autoridades del DIF nunca se dieron cuenta del caso de la niña embarazada Irán Rodríguez? Había una denuncia ya por medio, de hecho allá en Guaymas, si hay negligencia al respecto. Bueno, ¿qué recomendación haces, Adalberto, para cerrar con este tema? En verdad, qué delicado. Para mí, ciertamente, nos podemos ir en un caso en particular y cada uno va a tener sus peculiaridades, bemoles y características, pero nos estamos escandalizando con un caso de 11 años, cuando hay en el 2014 niñas de 10 a 14, 60. Así en general. Cuando y de 15 a 19, 2.950, es un mundo. Así es. ¿En serio están esas niñas preparadas para ser madres? Pregunto a ustedes que son expertos. Física, emocional y personalmente. Así es. ¿Quién está fallando? Son vidas en riesgo. Evidentemente nosotros tenemos que hacer y alzar la voz como una llamada de alarma, ¿no? A la desatención de un tema tan prioritario y que nosotros tenemos que hacer énfasis en la educación. El papel que tenemos que tener todos nosotros, ¿no? De forma integral en salud reproductiva, para hacer un compromiso, ¿no? Un compromiso real de los medios de comunicación, instituciones, escuelas, familias. Es fundamental y trascendente, ¿verdad? Y prioritario que nosotros hagamos algo, ¿no? Y no hacer ese fenómeno del laissez-faire, que es dejar de hacer, ¿no? Dejar de hacer hacia una situación alarmante como es el embarazo en adolescentes. En este caso, dejar de hacer mucho en el aborto y la anticoncepción para que esas situaciones no se den. Y eso habla solamente de educación. Evidentemente, pues son familias de bajos recursos, muchas veces los factores de riesgo están muy... A ver, a mí me gustaría que hablas de bajos recursos, disculpa que te interrumpa porque tengo que ir a un corte. Me gustaría diseccionar, si me permites, esas cifras y analizarlas sociológicamente, desde la perspectiva así económica, de la edad, del contexto, porque si son todas de bajos recursos o algunas también no sé, hacer una separación de los casos, es decir, ¿qué tan probable es esto, Alberto, para estudiarlas, ¿no? Es decir, y ver de qué contexto vienen. ¿Todas son de bajos recursos? No, o sea, ha estado migrando, fíjate, anteriormente se consideraba solamente eso como una situación, pero ahora en los países desarrollados, el fenómeno del embarazo se ha venido presentando de menos a más, ¿verdad? Uh-huh. Y eso ha sido simplemente por esa situación propia del adolescente. En Estados Unidos ha sucedido eso, y están llenas de embarazos en adolescentes, ¿no? Digamos, en México, por ejemplo, en los 70s había un 11.4 a nivel nacional, ¿no? Pero aquí en Sonora ya estamos en eso, en los 33, o sea, triplicado, ¿no? Para las fechas actuales, ¿no? Entonces, es una situación que se tiene que tomar mucho en cuenta. Plenamente. Te agradezco mucho la información. Gracias. Hasta luego. Corte y vuelvo con Sergio Oliver, psicólogo. Él es especialista en...